Buenas noches, gente. Digo noches pues porque estoy grabando esto al anochecer del día 1 de noviembre, Todos los Santos, en España. Y nada, pues voy a hacer algunos vídeos sobre el tema de los muertos porque es lo que toca. Y son diferentes cosas las que quiero comentar. Estoy grabando esto mientras doy un paseo por las afueras, así que bueno, si oís algún ruido, pues es del camino, pero bueno, pues es el mejor modo que tengo de ir dejando fluir los pensamientos y poder compartir una serie de cosas que hace tiempo que quiero, que quiero hablar de ellas, porque además, pues, bueno, hay toda esta faceta anubísica, ¿no?, en mi vida. Y una de las partes de la energía de Anubis está inevitablemente ligada con, no solamente con el tránsito del alma, sino también con el acto de enterrar y rendir los honores a los cuerpos que mueren. Así que voy a dejar fluir, como digo, mis pensamientos. Y bueno, pues lo que vaya saliendo lo iré publicando sobre la marcha. Lo primero que quería decir es que he dicho muchas veces, si los muertos pagaran habría cola para poderlos atender. Porque realmente cuando te comprometes o te consagras a la tarea de escuchar, dar escucha a las almas que vienen reclamando atención, que vienen necesitando ayuda después de muertas, pues esta es una labor bastante sacrificada en el sentido de que no solamente es que implique un tiempo o una energía que has de dedicar a eso, sino que conservar el propio estado de conciencia en el cual vas a poder escuchar o sentir, comunicarte en suma con esas almas, pues puede resultar también una cuestión muy exigente. Por lo menos en el caso de algunas personas. En mi caso, por ejemplo. Yo no sé si es el caso de todo el mundo. Me planteo pues que debe haber muchas posibilidades. Hay gente que puede que tenga una capacidad de visión o de otro tipo, pues en la que no le haga falta pues tener muchos requisitos, o en la que pues pueda utilizar una serie de técnicas, de oraciones, o yo qué sé. Hay casos y casos, ¿no? Pero en mi caso, para poder tener, digamos, la capacidad de escuchar la energía, se necesita vivir de una manera bastante cuidada, o sea, bastante cuidadosa. Significa pues que ya no puedes vivir de cualquier manera, ya no puedes llevar una vida normal en todos los sentidos. Tienes que reservar diariamente un espacio para estar como recogida, para rezar, para el silencio. Tienes que prestar atención más que otras personas a cómo se siente tu cuerpo, a las señales sutiles. Tienes que prestar atención a los sueños. Tienes que restringir cosas como los lugares multitudinarios, las actividades frívolas. Tienes, en suma, que empezar a fijarte en un montón de cosas que antes, pues, antes no sé, en el caso de cada quien, ¿no? Pero que para otras personas, pues no, parece que no importan o que dan igual. Pero si tú realmente quieres conservar los canales más o menos despejados, pues la verdad es que hay que vivir pues con ciertas normas de cuidado. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que no se puede compatibilizar una vida consagrada a la escucha y a la ayuda de las almas con cualquier actividad. Puedes hacer de todo puntualmente, pero quiero decir que si realmente estás consagrado, que esta es una palabra mayor, quiero decir comprometido de un modo serio, pues tarde o temprano te irás dando cuenta de que, que es mejor para ti y es mejor para todos que la mayor parte de tu tiempo vivas de manera cuidadosa. Y esto, pues claro, lógicamente tiene repercusiones en el resto de ámbitos de tu vida.
y va a acabar afectando tanto a tus actividades laborales como a tus relaciones afectivas, familiares, etcétera, etcétera. Y por eso, pues yo a veces he dicho que, bueno, que hay una gran escasez de personas en mi mundo, en mi parte del mundo, España, siglo XXI, que se dediquen a ayudar a las almas. ¿Por qué? Pues porque además, cuando finalmente te llega el momento de poder sentir o escuchar o ver o, bueno, tener ese contacto con almas que, por ejemplo, sufren o que necesitan comunicar algo, que están mal o necesitando atención, bueno, pues cuando te llega ese momento, pues no es simplemente el momento, sino que es el resultado de toda una manera de vivir que está de algún modo condicionando pues todos tus días. Entonces llega ese momento, que llega de vez en cuando, no es una cosa, a ver, dependiendo de la etapa vital en la que estés, pues no significa que todos los días estés escuchando muertos. Puede ser que te llegue de vez en cuando, ¿no? Depende, como digo. Pero cuando llega, pues es el resultado, como digo, no es una cosa, ala, pues que aparece de la nada o porque mira, pues porque te han dado ese don y ya está. No, no, todo tiene un precio en esta vida. Y tener una comunicación, vamos a decir, cíclica o recurrente, habitual, con otros planos, tiene un precio. Y entonces, además, como digo, cuando llega ese momento, no solamente es el resultado de que has estado viviendo de manera cuidadosa, sino que además, en ese momento, en ocasiones, dependiendo de la clase de almas que vengan a ti, pues lo que sucede es que eso afecta a tus emociones, afecta a tu sistema energético, lo impacta completamente y puedes tener emociones y pensamientos, digamos, contagiados, entre comillas, puedes estar absorbiendo toda clase de cuestiones del campo de energía de esas almas, lo cual significa que en ese momento no puedes realmente atender fácilmente a otras cosas. Es difícil, o sea, tienes que tratar de estar concentrado, en ocasiones te encuentras mal, físicamente mal, tienes que retirarte. Bueno, hay toda una serie de cosas. Y para remate, pues en esta sociedad por lo menos nadie te va a remunerar jamás por esa labor que estás haciendo, y es ahí donde digo, si los muertos pagaran, ¿no? Habría cola. Pues ¿por qué? Pues porque las almas de los fallecidos pues nunca te dejan dinero en agradecimiento, ¿no? de la atención que les has prestado. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, es un todo, pero si se sigue más o menos el hilo de lo que vengo diciendo, el esquema de lo que vengo diciendo, significa que atender estas cuestiones de manera cíclica, recurrente, consagrada, año tras año, etcétera, etcétera, bueno, pues no es una cosa que te vaya a hacer necesariamente rico, es decir, no puedes profesionalizar esta actividad. ¿Por qué? Pues porque ¿quién te va a pagar? ¿Quién te va a pagar por escuchar almas de fallecidos? Y esto es un problema en la sociedad actual, porque en la sociedad actual se tiende a profesionalizar todo, inclusive en el ámbito de la espiritualidad, de lo religioso y de la espiritualidad, parece que no hay demasiado espacio, ni demasiada comprensión ni cabida para los caminos espirituales que impliquen cosas que no se puedan monetizar. Entonces, bueno, sí sé que excepcionalmente hay personas que utilizan su talento o su capacidad para comunicarse con otros planos y sacarle un beneficio económico a través de, qué sé yo qué sé, de otras maneras, ¿no? Pero realmente es raro y no, tampoco es una cosa que yo recomiende intentar esto, porque, pues, bueno, es un tema muy complejo, pero realmente si tú lo que estás es consagrado a la escucha de aquellos que la necesitan, las almas que la necesitan, bueno, pues no puedes
limitar esto a la ganancia económica, porque en ocasiones escuchar aquello que necesita ser escuchado no va asociado con ganar un dinero, sino incluso con gastarlo. Por ejemplo, te tienes que desplazar a un lugar y atender allí unas almas, o tienes que dedicar unos días de concentración, de recogimiento, como digo, tienes que dejar otras actividades. Tu vida social a lo mejor se ve mermada. Bueno, en fin, las repercusiones económicas pueden ser incluso que vas a perder o a dejar de ganar para atender esos asuntos. Viene a ser, en suma, una actividad sacrificial. Es como yo la definiría si me preguntaran hoy. O sea, hace 21 años cuando yo empecé, pues nunca lo hubiera definido así. A pesar de que mis guías, desde el primer momento, desde mi iniciación, ya me hablaron de la palabra sacrificio, ya me dijeron que la iniciación, aquello que yo estaba viviendo, era un sacrificio mío. O sea, no un sacrificio de las almas, no, o sea, es un sacrificio. Porque estás poniendo mucho de tu vitalidad, como digo, de tu tiempo, de tu energía, y además te va a suponer un costo social, desde, pues eso, en el plano de las relaciones, etcétera. Pero bueno, yo igualmente no me entró demasiado la idea del sacrificio, me lo cogí con pinzas, lo dejé ahí y bueno, pasados 21 años, pues es cuando me doy cuenta de que sí, que efectivamente esto es una actividad sacrificial. Es una actividad sacrificial comparable con pues lo que, por ejemplo, en el cristianismo se llama caridad cristiana, que es dar algo tuyo a quien lo necesita sin esperar nada a cambio, simplemente porque crees que es una buena obra, o lo que en el judaísmo se llama tzedakah. Tzedakah, que quiere decir justicia, y es dar, en el sentido de dar al que lo necesita, compartir, repartir, o sea, ser equitativo. O sea, tú tienes algo que otra persona le puede venir bien, entonces le das una parte de lo que tú tienes para que esa persona esté mejor. Aunque pues eso a lo mejor a ti no te reporta, digamos, no es un comercio, no es un negocio, es tzedakah, es justicia. Es decir, es tratar de equilibrar cosas en el mundo que están desequilibradas. Entonces, la atención a los muertos viene a ser esto. Es así, es una especie de tzedakah, justicia, tal y como yo la veo, es una especie de caridad cristiana, tal y como yo la veo, y ya está. Para mis guías, que no usan ni una palabra ni la otra, ellos lo tienen, pues eso, claro, es una actividad sacrificial, es un sacrificio y punto pelota, ya está. Un sacrificio en el sentido de un acto sagrado que se hace en aras de un bien superior, pero en el que tú realmente estás poniendo toda la carne en el asador o parte de ella, y bueno, ¿qué te vas a llevar? No se puede plantear en estos términos. ¿Lo haces por amor o no lo haces? ¿Lo haces por devoción o no lo haces? Entonces, bueno, ya veo que estoy tocando bastantes temas para hacer un primer vídeo. Voy a tratar de hacer vídeos cortos, a ver si soy capaz, me río porque siempre digo lo mismo y luego me tiro una hora hablando. Pero sí, voy a hacer vídeos cortos, lo voy a intentar para que sea más llevadero. Y bueno, quería cerrar diciendo que a pesar de todas las veces que he dicho si los muertos pagaran, habría cola para atenderlos y habría, bueno, cursillos, talleres, no sé qué, de aprende a escuchar a los muertos, haz de esto tu forma de vida, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, estaría esto petado, como dicen ahora mismo, ¿no? Estaría lleno de gente vendiendo esta historia y personas apuntándose para convertirlo pues en su nueva actividad alternativa. No hay nada de eso. ¿Por qué? Pues porque es una actividad que merma tu economía, y el que diga lo contrario miente, vamos, hasta donde yo sé. Entonces, pues eso explica el gran vacío de ofertas que hay en el mercado de los cursos, los talleres y no sé qué. O sea, hay muy poca cosa de esto, es normal. Muy poca gente dedicándose profesionalmente a ello, también es normal. Pero bueno, vuelvo a ello a decir, a pesar de que lo he dicho tantas veces, hoy vengo a rectificar ese dicho mío y a decir, bueno, en realidad no es exacto lo que estoy diciendo, porque en realidad sí que pagan los muertos, sí que te dan cosas a cambio. No lo hacen con dinero, sin embargo.
lo hacen a través de otras acciones que los muertos pueden hacer. Y yo he tardado tiempo también en darme cuenta de esto. O sea, he estado bastante ciega a esta realidad hasta este año. En estos meses es cuando he empezado a caer en esta realidad. Siempre ha estado ahí, pero no la había sabido ver. Había tenido pistas, porque en algunas ocasiones algunos muertos me habían dicho: estamos rezando por ti, vamos a rezar por ti y por tu hijo, vamos a rezar para qué tal. Y yo pensaba, guay, qué exagerados. Bueno, a veces hasta me ponía yo a llorar de decir, pero ¿cómo me dicen esto? Mira de dónde vienen, en qué situación están, cómo murieron y tal, y me están diciendo que están rezando por mí. Y yo pensaba, bueno, aquello que dices, vale, pero que no te lo tomas en serio. No te lo tomas en serio porque estás en el rol de yo soy la que está bien y ayudo a los que están mal. No estaba yo del todo en la realidad. Actualmente, en parte gracias a toda una labor de investigación y de inmersión que estoy realizando en los cultos afrodescendientes que hay en ciertas zonas del Caribe, estoy viendo, contrastando cosas y estoy cayendo en la cuenta de la importante actividad intercesora de las almas de los muertos. ¿Por qué? Porque las culturas africanas siempre han tenido clarísimo el papel crucial que tienen, por ejemplo, los antepasados en la vida de los descendientes y pues otros muertos, ¿no? O sea, otras personas, otras almas. Y he empezado a repasar mi propia historia con los diálogos con los muertos, con las almas a las que he ayudado, y me he dado cuenta, pues eso, de la cantidad de veces que estas almas me han dicho que estaban rezando por mí, o que iban a ayudarme, o que estaban tratando de ayudarme, y yo, desde mis sesgos occidentales y modernos, desde mis prejuicios, inclusive desde mi pequeña arrogancia, como, oh no, yo soy la mujer que ayuda, pues no tomé en serio o en consideración estas cosas. Y de repente pues he caído de la burra y digo, fíjate, y he podido entonces sentir, o sea, es que vengo sintiendo desde hace unas semanas, pues toda la compañía amorosa, de un montón de almas que están, por así decirlo, cerca de mí y que básicamente están rezando por mí y tratando de ayudarme en mis complicaciones, en mis asuntos vitales. Y ahí es cuando me he llegado a plantear incluso si no son los responsables en parte de muchas, o sea, de que haber salido bien librada de muchas situaciones complicadas. O sea, pues porque sí, porque bueno, Dios ayuda, ¿no? Dios, los ángeles y tal, pero esto es una cadena. Y del mismo modo que siempre se necesita el eslabón humano para ayudar a otro ser humano, pues ahí me he dado cuenta, digo, claro, esto es un poco como en esas películas donde hay almas de fallecidos que han hecho las cosas regulán, pero que los dejan en la tierra pues para que se ganen un poco más de puntos para el cielo y los dejan ahí trabajando, tratando de ayudar a alguien, ¿no? Estos son los argumentos de películas americanas facilonas de sobremesa de sábado, pero yo me he dado cuenta de que no está tan desencaminado. En realidad hay algo de esto y además es mucho más amplio, no es solo que a veces el mismo cielo ponga a los muertos a trabajar pues para que se ganen puntos. No, es que también se les da una oportunidad en ocasiones, pues porque hay un trabajo, hay una serie de trabajos y de acciones que los muertos pueden hacer desde donde están, de acompañamiento, de ayuda, de inspiración, etcétera, etcétera. Y no hace falta que estemos hablando de personas que hayan alcanzado la santidad o que sean pues unas iluminadas. Pueden ser personas que simplemente, almas que simplemente te acompañen, dándote calidez, dándote apoyo, que eso hace muchísimo, hace mucho. O sea, porque eso te llega. Pero también, pues, a veces estas almas se mueven, pues, generando ideas, conexiones entre los seres humanos, ¿no? Tratando de inspirar o de favorecer los actos correctos y adecuados para ayudar en tales y cuales cosas. Entonces,
pues yo no sé por qué me ha costado tanto caer en esto, pero realmente hasta que no he estado prestando atención a lo que dicen un montón de testigos o de personas de los cultos afrodescendientes, no se me ha acabado de caer la venda de los ojos. Incluso, pues aunque he leído pues testimonios también de otras religiones, por ejemplo, pues recuerdo el libro que me leí de una famosa mística cristiana católica, María Simma, con 2 M's. Y esta señora era una señora del pueblo, como yo, que escuchaba las almas y trataba de ayudar. Lo que ella decía, las almas del purgatorio, ¿no? En lenguaje católico, las almas del purgatorio son que no están, digamos, en mala situación, pero que todavía no han alcanzado el punto de trascendencia o de ir al cielo, ¿no? Que están, bueno, tratando de resolver cuestiones y que necesitan las oraciones de los vivos y tal. Bueno, ella lo que dice, y que además pues la doctrina de la Iglesia pues también lo dice, es que la oración de estas almas también tiene un poder. O sea, estas almas cuando trascienden también pueden rezar por los vivos y ayudarlos. Y esta señora, por ejemplo, comentaba que en ocasiones pues la habían ayudado. Almas de fallecidos pues habían evitado pues algunos problemas, habían intervenido en otros y ella se había dado cuenta, lo había visto. Y yo cuando leí el libro pues sí me llamó la atención, pero no me sentí suficientemente identificada, es curioso. Digo, qué dura de mollera he sido, o sea, bueno, es decir, esto al final es el típico fenómeno de médico cúrate a ti mismo. Bueno, no es tan fácil. Por buena que seas en tu trabajo, resulta que lo que tienes en la espalda siempre necesitas que otro te lo mire y a veces necesitas escuchar y recibir interacción humana con diferentes personas para acabar de darte cuenta de algo. Todos necesitamos en un momento dado que otra persona nos eche un vistazo. Todos necesitamos que otra persona nos ayude cuando estamos a veces en momentos de ofuscación o que no ves. O sea, puedes eso, tener algo en la espalda y dices, no sé qué tengo en la espalda, que no lo veo bien. Entonces, bueno, ahí es cuando la intervención o la ayuda de eso, de terceras personas que son expertas en un tema, pues es lo que te puede ayudar. Entonces, bueno, yo he vivido recientemente, pues toda una toma de conciencia que tiene que ver con esto. Y como digo, pues ha sido gracias a escuchar y a ver pues cómo son las cosas en los cultos afrodescendientes. Yo creo que es que me faltaba esta pieza en mi puzzle, por así decirlo. Me faltaba pues completar cosas, porque hay partes de mi alma que vienen de África y entonces pues yo creo que en algunos aspectos, sin el lenguaje africano, sin la manera de comunicar de los descendientes de África, hay una parte de mi alma que hubiera seguido dormida, despistada o confundida pues con las peroratas modernas, donde todo esto de los muertos y las almas, pues por supuesto, no tienen lugar. Así que bueno, voy a terminar este vídeo diciendo que en estos días me he dado cuenta de lo mucho que debo agradecer a las almas de los difuntos. En esta ocasión, por lo tanto, no vengo a hablar de lo que yo he hecho por ellos en tales y cuales ocasiones, sino vengo a decir, por supuesto, que me han pagado. Claro que sí que me han pagado. Y de hecho creo que si puedo todavía tener un poco de tranquilidad en la vida y si puedo todavía vivir en un lugar pacífico, en parte se lo debo a ellos. Pues todo lo que deben haber rezado por mí, las almas de los difuntos, las almas de los fallecidos, porque además ellos están deseando que yo haga más y más cosas todavía por ellos. Ellos tienen una perspectiva que les viene de su mayor cercanía con el más allá y con el mundo sagrado, en muchos casos, ¿no? Sobre todo pienso en la cantidad de almas infantiles que me han visitado,
O sea, es un continuo en mi vida, cada cierto tiempo, niños y niños y niños, ¿no? Hace pocos días, por ejemplo, hace un par de días, pues otra vez niños, en este caso eran indígenas de la Amazonia, todo rostros de niños mirándome, prestándome atención, estando pendientes de mí y esperando que yo salga adelante, apoyándome, no sé qué deseando, porque digo, yo no sé qué es lo que puedo hacer por esas almas, pero me quedaba claro que me estaban apoyando, que me estaban ayudando y que, bueno, es su manera de retribuir o de dar pago a la atención que yo haya podido prestar a ciertos colectivos de almas, ¿no? En este caso, pues, bueno, creo que estos niños pues seguramente venían de grupos de almas de la Amazonia que atendí hace unos años, que venían de exterminios y masacres, o sea, almas de personas que fueron masacradas en la selva y que no se les dio ni entierro. Y bueno, han llegado a mí muchas veces cuestiones de la Amazonia, de la cantidad de injusticias, asesinatos y atropellos que se cometen allí y que a veces pues no son ni siquiera atestiguados porque suceden en zonas remotas y porque, bueno, parece que siempre en nuestra cultura se idolatra o se da mucho bombo a todo lo de los indios. Parece que ahora todo el mundo está pensando en los indios siempre, pero en realidad, a la hora de la verdad, pues los indios están solos en sus lugares y continuamente son atropellados y sufren pues toda clase de consecuencias negativas a causa de todo lo que la civilización está codiciando del lugar donde viven. Así que, bueno, es todo un tema. No me quiero extender ahora hablando de eso, pero decir que las almas de los niños creo que son de las que más deben haber rezado por mí. Y claro, pues siendo almas inocentes, pues su poder de intercesión frente a Dios sin duda es grande. Así que quiero agradecer hoy a las almas de todos los muertos que me han estado acompañando en estos 21 años de escuchar, muy especialmente a las almas de los niños. Quiero agradecerles que hayan estado rezando por mí, que me tengan en sus oraciones y en sus buenos deseos. Y bueno, pues también quiero decirles que no tengo ni la más remota idea de si podré hacer mucho más por su gente o por los planes que Dios tiene pensados en su mente en relación a mi pequeña vida, que es tan pequeña al lado de la inmensidad de los dolores y los sufrimientos que tantos inocentes padecen en la tierra. Pero bueno, pues haré lo que pueda y pues por lo menos no escatimaré mis palabras. Muchas veces se me pide que hable y diga en voz alta ciertas cosas. Entonces, bueno, pues esta es mi manera también de actuar. No tengo medios económicos ni materiales para mucho, pero palabra tengo. Y si la tengo que utilizar para la tzedakah, para la justicia, para la caridad cristiana, en el sentido profundo de la palabra caridad, que significa amor, bueno, pues entonces la usaré para eso. Usaré mi palabra para tratar de aportar amor y justicia a este mundo y para dar voz a las realidades que han vivido tantas almas que han pasado por mi casa, por mi espacio en estos 21 años.